El último trimestre, en la institución educativa El Quebradón, se estableció un formato pedagógico orientado hacia el aprendizaje basado en proyectos. Se transversalizan las diferentes áreas del aprendizaje, como ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas, tecnología y sistemas, educación física, artística, inglés, religión, español y para entender y estudiar el proyecto propuesto como biodigestor. La característica más innovadora de los ABP es el uso de problemas como punto de partida para la adquisición de conocimientos nuevos y la concepción del estudiante, como protagonista de la gestión de su aprendizaje. Es un aprendizaje basado en problemas se pretende que un estudiante construya su conocimiento sobre la base de problemas y situaciones de la vida real y que además lo haga con el mismo proceso de razonamiento que utilizará cuando sea profesional. Mientras que tradicionalmente primero se expone la información y posteriormente se intenta aplicarla en la resolución de problemas. En el ABP primero se presenta el problema, luego se identifica la necesidad del aprendizaje y se busca la información necesaria y finalmente se vuelve el problema. ABP, aprendizaje basado en proyectos, es una estrategia de innovación educativa que busca responder a problemáticas reales de la comunidad escolar a través del desarrollo de proyectos de aula, basado en estándares de oro, preguntas o desafío, indagación, autenticidad, voz del estudiante, reflexión crítica y revisión y divulgación. Esta innovación educativa involucra a los estudiantes de una manera activa en su aprendizaje al pedirles que investiguen las respuestas de algunas preguntas o problemas del mundo real y luego crean una solución concreta. ¿Cómo funciona la metodología en el aula? Tras un proceso de formación en ABP, el equipo docente diseña proyectos de aula con articulación curricular interdisciplinario vinculados con las necesidades de la comunidad educativa y en sintonía con los intereses de los y las estudiantes. Cada proceso investigativo y el desarrollo del proyecto. Esta es una búsqueda, debe generar preguntas y buscar distintas fuentes para encontrar soluciones. En todo este proceso, la comunidad escolar reflexiona sobre qué, cómo y por qué están aprendiendo. Finalmente, los estudiantes presentan sus proyectos a una audiencia real de su comunidad. Los biodigestores se presentan como una tecnología que permite dar una segunda oportunidad a los residuos para generar energía de manera sostenible. Descubre en este artículo qué es un biodigestor, cómo funciona el biogás y cómo puedes construir uno casero para generar gas. Tecnologías como estas son acerca de un futuro más sostenible. Científicos, investigadores y expertos de todo el mundo están inmersos y la búsqueda de estrategias para lograr la actividad humana más sostenible. Este proceso les está llevando a probar tecnologías como los biodigestores, herramientas que permiten darle a los residuos una segunda oportunidad para generar energía. En este artículo explicaremos cómo funciona el biogás y cómo puedes hacer un biodigestor casero para generar gas. En nuestro proyecto del biodigestor es importante conocer qué sucede realmente dentro de este medio orgánico. En este mundo orgánico podemos observar cantidades de agentes de digestión anaeróbica. Esto quiere decir sin presencia de oxígeno, los cuales son millones de organismos en grupos muy organizados con diferentes funciones, las cuales ocurren en diferentes etapas. Es de aclarar que las bacterias están diseñadas genéticamente para cumplir dichas funciones, que aunque todos los seres vivos tenemos el mismo código genético, la función depende de cómo está organizado. En la primera etapa ocurre un proceso llamado hidrólisis. En esta etapa las bacterias hidrolíticas empiezan a degradar las partículas más grandes en partículas más pequeñas, como si la partieran. En estas partículas son solubles al agua, ya que pasan por moléculas a micromoléculas y son solubles al agua con los átomos de oxígeno
se unen con los átomos de agua. Y adicionalmente, estas permiten la llegada de un nuevo grupo de bacterias. Estas bacterias son las acidogénicas, bacterias fermentativas, y que convierten los azúcares en aminoácidos, en dióxido de carbono, hidrógeno, amonio y ácidos orgánicos y alcohol. Esto lo conocemos como sobreproductos. Cuando ocurre todo esto, pasa a la siguiente etapa, que consiste en que cada bacteria acidogénica le da cabida a las bacterias acetogénicas. Estos son las que van a producir el acetato. Cuando estas llegan, las bacterias desaparecen poco a poco. Estas tienen la función de transformar todos los ácidos orgánicos en acetato y más hidrógeno. Aquí estamos donde están los marranos mirando cómo se saca el gas natural para cocinar. Entonces el marrano sucio viene y lo lava y cae aquí a esta cuneta y ahí pasa por el tubo. Bueno, y cuando los desechos pasan por este tubo, llegan aquí a este punto y se concentran en este plástico y produce gas. Por este tubo sube el gas orgánico que va para las casas. Un biodigestor es un recipiente o tanque cerrado herméticamente que se carga con residuos orgánicos. En su interior produce la descomposición de la materia orgánica para generar biogás o combustible, con el cual se puede cocinar, calentar agua y producir energía eléctrica mediante un generador de gas. Los biodigestores han de ser diseñados de acuerdo a su finalidad, a la disposición de ganado y tipo, a la temperatura a la que van a trabajar. Un biodigestor puede ser diseñado para eliminar todo el estiércol producido en una granja de cerdos, o bien como herramientas de saneamiento básico en un colegio. Estos son los materiales para hacer un biodigestor. Un pote de 5 litros, un globo y un trozo de manguera. un cuchillo u bisturí, silicona y desechos orgánicos de la cocina. Un biodigestor. Primero se introducen los desechos orgánicos. Después se le echa agua a la medida de los desechos orgánicos. Después introducimos este tubito por acá y lo vamos a sellar bien sellado. Procedemos a mochar el tubo. Después le colocamos el globo. Así finalmente nos queda el biodigestor y esperaremos durante unos 2 o 3 días para que nos genere gas. Estas bacterias dan cavidad a las acetogénicas, que lleguen las metanogénicas y estas terminan de sacar las acidogénicas que producen el 70% del gas metano que vamos a consumir. Esas bacterias empiezan a consumir el hidrógeno y el dióxido de carbono para producir más gas metano. Por último están las bacterias sulforreductoras, que ya como su nombre lo indica, degradan los sulfatos de la materia, convirtiéndolos en una mezcla gaseosa compuesta por metano, un 60-70% de CO2, un 30-40% y un poco más de sulfuro de hidrógeno, un 1%. Esto nos permite la suficiente presión para abrir la válvula y así obtener gas.